Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría. También él es vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muy oportuna su visita, sobre todo el día de hoy, cuando hay una expectativa nacional en torno al anuncio que ha hecho el Ejecutivo Nacional de lanzar a partir de hoy una nueva ofensiva en materia económica. El presidente Nicolás Maduro adelantaba que había tres aristas fundamentales: los precios justos, producción y abastecimiento. ¿Qué conjunto de medidas o qué de novedoso hay en esta nueva ofensiva económica? Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente se mantiene el tema económico en la agenda política del país. El gobierno sigue haciendo esfuerzos muy importantes para superar las raíces y los efectos de una estrategia que nosotros hemos definido como la guerra económica y que se ha manifestado en una inflación muy importante, en un desabastecimiento de rubros básicos del consumo de los venezolanos y una tendencia a la merma de la producción o de la actividad productiva del país. Entonces el gobierno tiene que asumir esas responsabilidades y se mantiene en la ofensiva, como el mismo presidente Maduro lo ha dicho, en la ofensiva económica. ¿Qué esperamos nosotros? En primer lugar, que se realicen esfuerzos importantes con el sector privado para tratar de mantener la inflación a niveles reducidos o mucho menores a los que se registraron el año anterior. Aquí tiene que participar el sector privado, porque los niveles de especulación que se han registrado en la economía venezolana son realmente exorbitantes. Y esto lo hemos dicho en otras oportunidades. Las tasas de ganancias de los empresarios venezolanos son las más altas del planeta. Y eso no tiene absolutamente ningún tipo de correspondencia, ni con el sentido de economía que nosotros estamos imprimiéndole al país, es decir, una economía al servicio del pueblo y de los intereses de la población, y tampoco tiene nada que ver con la ética, que es el conjunto de parámetros, de conducta, de comportamiento y de costumbre que debemos nosotros hacer prevalecer en el país, donde los intereses del país y los intereses de los sectores populares adquieren una relevancia especial y no los de un reducidísimo grupo de la población. Y el tema de la producción, que también es importante, ampliar los niveles de producción. Y aquí invitamos igualmente al sector privado a que, bueno, pasen la página. No van a tumbar al presidente Maduro y ya hay algunas manifestaciones importantes. Los primeros que se incorporaron a la mesa de diálogo fueron los sectores empresariales. Entonces ahora llegó el momento de invertir en función del país, cosa que, y con esto finalizo este comentario, no han hecho los empresarios venezolanos en 30 años. Aquí se habla de crisis, de una manera muy alegre, por cierto. Y yo quisiera decir dos cosas. Hay una crisis que afecta al modelo rentista que heredamos nosotros y tenemos que superar. Está allí el propósito, el programa de la patria, superar el modelo rentista imperante en este país de hace 4 o 5 décadas. Hablando un poco en concreto, las cifras revelan, y así lo reconoció Nelson Merentes, que se disparó la inflación y que el crecimiento es bajo. También hoy en la prensa nacional se reseña que con Maduro se acentuó la caída de la producción. En concreto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué hay de novedoso en esta ofensiva económica? Hay muchas especulaciones que hablan de que el día de hoy se pudiera estar anunciando un paquetazo a los venezolanos, y también se ha especulado sobre el anuncio del precio, el aumento del precio de la gasolina. ¿Cuáles son las expectativas en concreto? Bueno, en concreto el gobierno, los voceros gubernamentales se encargarán de despejar esas expectativas. Lo único que queremos decir, por una parte, en Venezuela no hay la crisis que dicen los voceros de la oposición que existe en este país. Si existiera esa crisis, que el país prácticamente se está desmoronando y muchos medios privados de comunicación se hacen eco de eso, bueno, este país no estuviera en la situación en la que está. Los que estuvieran protestando y haciendo guarimba no fueran los sectores medios de la población, sino los sectores populares. Y eso no ha ocurrido. Los sectores populares no han ido a protestar porque esa situación de crisis no está ocurriendo. Y no estamos negando que hay problemas. Hay problemas de desabastecimiento, hay problemas de carestía, pero el gobierno ha hecho un gigantesco esfuerzo. Y aquí la primera parte de tu pregunta, un gigantesco esfuerzo para poner la economía al servicio del pueblo, a pesar de la guerra económica, a pesar de las guarimbas,
a pesar de las políticas golpistas, la economía ha garantizado que se mantengan las misiones, que se eleven los salarios, que se garantice la educación y la salud, con todos los problemas, pero estamos abriendo espacios para la población. Entonces aquí hay un elemento absolutamente distinto a un paquete. ¿Qué es un paquete? Lo conocemos los venezolanos. En los años 90 nos aplicaron a nosotros la receta del Fondo Monetario Internacional. Privatización de empresas, liberación de precios, apertura de los mercados, entrega de la economía a las grandes compañías transnacionales. Eso no lo vamos a hacer. Los que quieran hablar de paquete, hablen en términos sinceros. Eso es un paquete. Aumentar un precio de cualquier artículo, eso no es un paquete. Eso es una necesidad muchas veces. Pero ¿qué hacemos nosotros? Aumentamos un precio cuando haya que aumentarlo y compensamos salarialmente a los trabajadores. Aumentamos ese precio y a su vez impulsamos una política social. Ahora observamos a los políticos de la oposición prácticamente convertidos en voceros del gobierno. Dicen, hay aumento salarial, por supuesto, lo hemos hecho consecutivamente todos los años, a pesar de las gravísimas situaciones que hemos atravesado, golpe de Estado, sabotajes petroleros el año pasado, guerra económica, lo hemos hecho y lo vamos a hacer ahora también. Es decir, que no tiene absolutamente ningún mérito solicitar aumento salarial la oposición, porque siempre lo ha hecho el gobierno y lo va a seguir haciendo. Lo que nosotros sí dudamos, y tenemos fundamentados argumentos para hacerlo, es que ellos, en la hipotética situación de que estuvieran gobernando, estuvieran aplicando estas medidas sociales. No lo harían, porque sus compromisos están precisamente con las grandes corporaciones. Diputado, el enfoque muchas veces se ha hecho a través del exhorto al sector privado, pero cuando se hace una revisión en la prensa nacional de lo que se refleja de las empresas y de las plantas estatales, se da cuenta de que las plantas estatales en muchos casos están paralizadas. ¿De qué manera se va a hacer una autocrítica para revisar el aporte que tienen las plantas estatales en el sector productivo y de qué manera se va a afianzar para que sean efectivas? Ese es uno de los correctivos fundamentales que nosotros tenemos que abordar. El tema productivo. Hay empresas que hemos nacionalizado, que están en manos del Estado y que tienen un comportamiento excepcional. Ahí está PDVSA. Bueno, PDVSA ni siquiera era del Estado. Ahora PDVSA es del Estado e invierte en función de una gigantesca obra social. Ahí está la CanTV. Garantiza telecomunicaciones, garantiza la comunicación del pueblo a baja tarifa y con un abordaje a sectores donde no eran rentables para los privados. Ahí está el Banco de Venezuela, un banco que asumió el Estado y ahora genera dividendos para el desarrollo. Pero tenemos muchas empresas también en el área productiva que están dando fallas. Y el presidente Maduro lo dijo, el modelo de transición al socialismo tiene que ser sustentable en lo productivo. Y nuestras empresas tienen que dar ejemplo de cómo se trabaja bien. Entonces nosotros estamos obligados a desarrollar un modelo de gestión. Y yo pienso que eso es parte de la ofensiva económica, parte de lo que se va a anunciar hoy. Cómo nosotros abordamos el tema productivo en esas empresas de tal manera de que el punto de referencia sea la atención a los trabajadores, pero también el rendimiento, que no se paren las empresas por repuesto, que esas empresas están en capacidad de abastecer a los empresarios privados que necesitan aluminio, necesitan hierro, necesitan plástico, toda esa materia prima que nosotros abordamos. Eso nosotros lo asumimos con mucha autocrítica, pero en lo general el modelo es exitoso porque la economía por primera vez está generando beneficios sociales y altos beneficios sociales que se reconocen en toda América Latina y el Caribe, que son paradigmas para nuestros pueblos y que desmontan esa tesis que nada más existe en los discursos de que aquí hay una crisis que está haciendo que el país se desintegre. La realidad es más elocuente que cualquier palabra. Diputado, se nos agotó el tiempo. Bueno. Quisiera que brevemente me concretara qué hace falta para asumir el reto de pasar de ser un Estado importador a un Estado productor. El desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la economía, tenemos que superar el modelo rentista, un modelo que nosotros heredamos del pasado, y bueno, aquí necesitamos la incorporación del sector privado. Ya ellos lo han entendido. Por cierto, ellos dieron el paso al diálogo, como te dije anteriormente, mucho antes que el sector privado. Tienen una visión política mucho más acabada, mucho más aguda de lo que está ocurriendo en el país. Con ellos nos estamos sentando y con ellos, con el sector privado nacional y extranjero, vamos a avanzar para que se produzca acá lo que hemos venido importando no desde ahora, sino desde siempre. Y, por supuesto, para que ellos se pongan en sintonía con la necesidad del país, para que abandonen ya definitivamente esta política de guerra económica que intenta causarle daño al pueblo, pero no lo ha hecho porque el Estado venezolano
tiene un compromiso en materia social muy importante con los sectores populares. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV, Jesús Faría, también es vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en Entrevista Venevisión.